Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado. Estructura y formación de la Tierra. Parte 2. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a su espacio Aprendamos en Casa. El día de ahora vamos a darle continuidad al tema en el que nos quedamos la semana pasada. Si recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando sobre el origen del planeta Tierra. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el planeta Tierra, pero vamos a abordar qué es lo que ocurrió con el planeta una vez se formó como tal. Si recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el Big Bang, sobre cómo se fue formando el sistema solar, las galaxias, hasta llegar a nuestro planeta. Pues en esta ocasión vamos a partir del hecho que nuestro planeta ya está formado. A partir de esto vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando. Si tienes ahí alguna papel, lápiz para poder anotar, vamos a ir mencionando algunas palabras clave. En esta ocasión las palabras clave que vamos a tomar en cuenta son tiempo geológico, eras geológicas y también vamos a hablar un poco sobre decaimiento radiactivo. Así que si te encuentras listo, comencemos. La historia geológica y biológica de la Tierra estudia el pasado terrestre según una escala temporal acordada entre los científicos. Este estudio se basa en el análisis de las capas superiores de nuestro planeta y de los restos fósiles que se encuentran en ellas. La ciencia que se encarga de este estudio se llama paleontología, la cual tiene una rama, la paleobiología, que se especializa en los organismos del pasado terrestre. Las divisiones de tiempo para el estudio de la Tierra son eones, eras, periodos y épocas. Un eón es un periodo de tiempo grande, aunque no existe una estandarización en años, solo se toma como tal, muchos años. Existen 4 eones, si partimos desde el inicio del planeta Tierra, y estos son Ádrico, Arcaico, Proterozoico y Fanerozoico. Generalmente, los primeros 3 eones se agrupan en un supereón, que se le conoce como el Precámbrico. Para simplificar, mencionaremos solo 2 eones, el Precámbrico y el Fanerozoico. El Precámbrico abarca el periodo que va desde la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, hasta el 542 millones de años, mientras que el Fanerozoico inicia justo terminando el Precámbrico y llega hasta la actualidad. Las eras son subdivisiones de los eones. Cada eón entonces constaría de varias eras. En esta clase mencionaremos únicamente las que pertenecen al Fanerozoico. Estas son Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Por si se los están preguntando, actualmente estamos en la era Cenozoico, que inició hace 66 millones de años. Las eras a su vez se dividen en periodos. ¿Cuál creen que es el periodo más famoso? Ese mismo que estás pensando, sí, el Jurásico. Todos sabemos que en este periodo dominaron los dinosaurios herbívoros. Otra de esas eras es la Cenozoica, la cual se divide en Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Nos encontramos actualmente en el Cuaternario, que inició hace 2.588.000 años. Y por último, tenemos las épocas, que son las divisiones de los periodos. En el caso del periodo cuaternario, este se divide en 2 épocas, el Pleistoceno y Holoceno. El Holoceno dura desde hace unos 13.500 años, cuando finalizó la última glaciación, y permanece hasta la actualidad. Como te has podido dar cuenta, la Tierra es muy antigua, tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Pero, ¿cómo es que hemos logrado dar con ese dato? ¿Cómo es que podemos saber con tanta precisión o con una idea tan grande esos 4.500 millones de años? Es más, ¿cómo podemos determinar todos estos eventos de glaciaciones, etcétera? Uno de tantos métodos que existe para poder determinar toda la antigüedad de todas estas épocas y eras geológicas es precisamente a través de la datación radiactiva. ¿En qué consiste la datación radiactiva? Precisamente hay que recordar un poco lo que ha visto en los años anteriores sobre los isótopos. Si recuerdas,
un isótopo es cuando tenemos un mismo elemento, pero tenemos diferentes cantidades de neutrones. Por ejemplo, tenemos el carbono. Tenemos el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Sin embargo, existen algunas variantes que nos podemos encontrar de él. Podemos tener, en algunos casos, el carbono 13 o el carbono 14. ¿En qué se diferencian o en qué varían? Varían precisamente en el número de neutrones que estos tienen. Los protones siempre se mantienen. Recuerda que los protones son los que le dan la identidad al elemento, por lo tanto no pueden cambiar. Entonces es a partir de los diferentes materiales que nos hemos logrado dar cuenta de la antigüedad. Por ejemplo, aquí tengo un modelo donde tenemos diferentes capas geológicas, diferentes estratos o diferentes niveles. Es precisamente con los materiales radiactivos que me encuentro en cada uno de estos estratos que yo puedo ir identificando o determinando la antigüedad de estos. Pero si hablar todo esto de decaimiento radiactivo y estar hablando un poco sobre los isótopos te confunde o no te ha quedado muy claro, veamos el siguiente experimento para ir recordándolo de mejor manera. Vamos con el experimento. Como para poder hacer este experimento no podemos conseguir materiales radiactivos, vamos a sustituirlos por algo que sea mucho más fácil de manipular. En este caso, vamos a utilizar dulces. Así que si te preguntas si puedes comer en clase, la respuesta es sí. En esta clase puedes comer. Entonces, vamos a utilizar nuestros dulces y vamos a seleccionar 2 colores nada más. Voy a seleccionar el amarillo y voy a seleccionar el verde. Entonces, separamos los colores. Y si recuerdas, estuve mencionando el carbono 14. ¿En qué consistía el carbono 14? Para ir recordando un poco todo lo que veíamos en química. Decíamos que el carbono es el elemento 6 de la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Significa que tiene 6 protones. Voy a seleccionar el amarillo como nuestros protones. Entonces vamos a tener 6 protones. Los que sobren los puedes comer. Ahora, para que se encuentre estable, voy a necesitar 6 neutrones también. Entonces los verdes van a representar los neutrones. Entonces vamos a poner 6. Entonces ahorita tengo de manera estable el carbono. Este sería carbono 12. Recordemos también que tenemos los electrones. En este caso los electrones no los vamos a necesitar mucho. Solo los vamos a poner para recordar un poco y por si tienes hambre, para que también puedas comer. Ahorita los electrones no nos interesan mucho. Pero hay que recordar que si tenemos 6 protones, también tenemos que tener 6 electrones para que el átomo se mantenga neutro. Y estos electrones, recordemos que solo podemos deducir la probabilidad de dónde puede estar. Es decir, puede estar acá, puede estar acá, puede estar por acá. Al final de cuentas eso me lo describe la teoría cuántica. Pero en este caso, guardamos los electrones. Puedes comer sin ningún problema. Y decíamos que aquí tenemos el núcleo del carbono. Entonces, el carbono, así como lo tenemos, era el carbono 12. Si le agrego un neutrón más, voy a tener entonces el carbono 13. Y si agrego otro neutrón más, voy a tener el carbono 14. ¿Por qué es tan importante el carbono 14? ¿Qué es lo que ocurre acá? Sucede que el carbono 14 es un material radiactivo, es decir, es inestable, tiene un exceso de energía. Como tiene este exceso de energía, debe buscar la manera de cómo liberarlo. Para liberarlo, en su proceso,
libera energía, de tal manera que pueda estabilizarse en algún momento. Eso es en esencia el concepto de los isótopos. Cada vez que yo estoy agregando neutrones, estoy creando isótopos, estoy dando lugar a una variante del mismo elemento, que en algunos casos puede ser radiactivo. ¿Sabías que existió un periodo en la historia de la Tierra cuando todos los continentes se encontraban unidos? Pues eso ocurrió aproximadamente hace 335 millones de años, durante la última etapa de la era paleozoica e inicios de la era mesozoica. Al pasar el tiempo, hace unos 175 millones de años, este supercontinente se empezó a fracturar. Todo esto es la base de lo que conocemos como deriva continental, la cual fue propuesta por el geofísico alemán Alfred Wegener. La deriva continental toma su base en el movimiento de las placas tectónicas. Sabemos en la actualidad no solo de su existencia, también de que éstas se encuentran en constante movimiento. Algunas ocasiones, estos movimientos son lo suficientemente grandes como para provocar terremotos. El gran continente que se fracturó se le conoce como Pangea. Luego de su fracturación, se dividió en dos partes, el Gondwana y la Eurasia. En la animación podemos ver el movimiento de estos continentes y cómo dieron paso a los continentes que conocemos en la actualidad. Algunos de los datos curiosos que pueden ver ocurren con África y Sudamérica, las cuales parecieran que calzan como piezas de un rompecabezas. También la masa continental donde se encuentra actualmente la India fue uno de los continentes que se movía con mayor velocidad. Cuando impactó con la región de Euroasia, su velocidad hizo que la zona de choque fueran emergiendo montañas. De allí que tenemos la cordillera más alta del mundo, el Himalaya. La deriva continental no solo se sustenta con evidencia geológica, sino también por medio de registro fósil. El hallazgo de fósiles en regiones separadas por el océano o especies que difícilmente pudieran encontrarse en algunas regiones, por aspectos climáticos, sustentas a esta teoría. Muy bien, ya hemos llegado al momento en el cual podemos ir ordenando todas las ideas. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen o qué podemos concluir de toda la información que hemos estado describiendo en este momento? Primero, en resumen podemos decir que la Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad. ¿Cómo podemos determinar todo esto? Todo esto lo podemos determinar a partir de la datación de los materiales radioactivos que se encuentran en las diferentes capas de la Tierra. También aprendimos mucho sobre cómo se divide la clasificación del tiempo geológico, es decir, los eones, las eras, los períodos, épocas, etc. También aprendimos mucho de las diferentes especies que habían en las épocas anteriores y algunas de estas que inclusive desaparecieron en grandes extinciones. Es más, cabe preguntar si en la actualidad nos encontraremos ya en una sexta extinción masiva. Y más aún, cabe preguntarnos, ¿será que como humanos vamos a quedar al final? En fin, lastimosamente hemos llegado al final de este video. Nos vemos la siguiente semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.